Palabra de Dios, amén. Good afternoon, everybody. Buenas tardes a todos. So good to have you here in God's house Es today. muy bueno tenerlos a todos aquí en la casa de Dios. It's almost been a year, I believe. Ya ha pasado casi un año desde que comenzó esta pandemia, casi un año, And we've been wearing masks. y hemos estado usando máscaras desde ese Are you entonces. guys used to it by now? ¿Ya se acostumbraron a ellas? And we're all praying that Y todos estamos orando que eso hopefully termine sometime pronto. this year, Esperamos que en algún momento de este año y que podamos quitarnos las máscaras y ya no tengamos que tener distanciamiento social, podamos a poder tener adoración libremente y comunión, to do y que podamos hacer toda clase de actividades y otras cosas que no hemos podido hacer a través del año pasado. But until then, we Pero still hasta have to be entonces careful. tenemos que tener mucho cuidado, porque como pueden ver en las noticias, esta pandemia de hecho se está regando más rápidamente. Tengan muchos cuidado y les pido a todos ustedes que Aware estén al tanto, que mantengan el distanciamiento social. Después del servicio y salgamos del santuario, he notado que nos reunimos y hablamos, y sé que nos extrañamos los unos a los otros, queremos hablar, tener comunión, pero tratemos de mantener el distanciamiento social para que podamos estar todos sanos y saludables. Amén. So I was thinking about Entonces estaba pensando en utilizar una máscara y cuáles son las cosas positivas de usar una máscara. Y hay cosas positivas, ¿verdad? ¿Y cuáles son una de esas cosas positivas? Para mí me mantiene más calientico durante el invierno. Para algunas de las damas, cuando ustedes salen, ya no se pueden colocar tanto maquillaje como se colocaban antes. Solamente se lo colocan como en los cachetes y en los ojos nomás. After you eat, Después de comer, ya no tiene que preocuparse por el mal aliento. have you ever burped into your mask? Algunas veces han eructado en esa máscara y se dan cuenta de lo maluco que huele el aliento, sí, cosas así. Entonces que aún por la máscara debemos darle gracias a Dios. Miramos las cosas positivas de la máscara y démosle gracias a Dios. He will hear our Y prayers. creo que Él nos escuchará nuestras peticiones y nos permitirá regresar a la normalidad en algún momento este año. Based on Matthew Entonces, basados en Mateo 17 del 10 al 13, quiero compartir con ustedes un mensaje titulado Deber de la Iglesia de los últimos tiempos, parte 2. Esta es la parte 2, una continuación del mensaje de la semana pasada. La semana pasada aprendimos spiritual border que ese borde entre la iglesia y entre el mundo espiritual y el mundo común y corriente, ese borde desaparecerá, que es el río Éufrates. Quiere decir que la iglesia, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, algunas iglesias se parecerán más y más al mundo. Muchas iglesias perderán essence of la esencia de lo que es la iglesia. holiness. Perderán la santidad y el carácter consagrado y se volverán como el So mundo. one of the main duties Uno de los deberes principales de la iglesia del tiempo del fin es mantener la pureza de la fe, holy and es mantener ese carácter santo y consagrado. saints or Aunque muchos santos e iglesias alrededor nuestro compromising a lo mejor se estén comprometiendo con el mundo, nosotros debemos cuidar nuestra fe y mantener la santidad. so continuing on from Entonces, continuando con el del mensaje de la semana pasada, hoy quiero decirles, les quiero comentar otro deber que tiene la iglesia del tiempo del fin, y ese deber es el deber de Juan el Bautista. so let me just explain the Les voy a background. explicar el trasfondo del texto de hoy. Los discípulos de Jesús salieron a evangelizar y a proclamar el evangelio, y cuando testificaban, Jesus of Nazareth, ellos decían que Jesús de Nazareno era el Mesías, ellos decían que Jesús era el Cristo. and when they heard this, Pero cuando los escribas escucharon esto, escribas en términos de hoy son como los teólogos o como profesores de institutos teológicos, algo así. Entonces los escribas escucharon esto and they came back que decían los discípulos y replicaron diciendo: ustedes dicen que su maestro es el Mesías, pero la Biblia dice que antes de que venga el Mesías, Elías vendrá. but Elijah hasn't come yet. Pero Elías no ha venido. So how do you claim Entonces, ¿cómo pueden decir que el Mesías está aquí, que tu maestro es el Mesías?
Entonces, por lo tanto, estaban diciendo que Jesús era un mentiroso, que era un falso. And the disciples Y los discípulos no sabían nada acerca de esto, entonces no pudieron responderle nada a los escribas. Entonces regresaron a Jesús, se sintieron derrotados, vinieron a Jesús y le preguntaron, they said that Elijah has to come before the Messiah. maestro, los escribas dicen que Elías tiene que venir antes del Mesías. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí fue donde leímos hoy. Jesús les da la respuesta. Jesús les dijo, sí, Elías vendrá primero, él restaurará todas las cosas. Y Elías ya vino y es Juan el Bautista, pero no lo reconocieron. So through this, A través de esto podemos entender una cosa, que los israelitas en ese entonces no solo no reconocieron a Jesús, John the Baptist, sino que tampoco reconocieron que Juan el Bautista era el they Mesías. didn't recognize that Elijah Ellos no reconocieron que Elías ya había llegado. Entonces hicieron lo que querían con ellos y posteriormente mataron a Juan el Bautista. Y Jesús dijo, si le hicieron esas cosas a Elías, que es el Juan el Bautista, me harán las mismas cosas a mí. Ellos me van a perseguir, me van a matar. That's what Jesus said. Eso es lo que Jesús dijo en el texto de hoy. And if you look at Y si ustedes miran al deber de Elías, que es el deber de Juan el Bautista, básicamente es el deber de la iglesia de los últimos tiempos. what duty Entonces vamos a ver cuáles son esos deberes Elijah and John the que Baptist, Dios le dio a Juan el Bautista y a Elías. actually that is Y eventualmente eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo también. Número 1, ¿quién era Elías? Elijah was a Elías prophet fue un who profeta lived que about vivió 850 años antes de Cristo, antes de Jesús, y estuvo activo en el norte de Israel. Se enfrentó, estaba activo durante el tiempo del rey Acab y la reina Jezabel. Ustedes han escuchado a estas dos personas, probablemente fueron el rey y la reina más malas de la historia de Israel. Y Elías estaba en oposición a ellos, se oponía a ellos. ¿Y qué hizo Elías en ese momento? Elías oró y cerró los cielos para que no lloviera por 3 años y medio. Y cuando él volvió a orar, comenzó a llover. Eso es lo que Santiago 5 del 17 al 18 nos dice. Dice, Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego volvió a orar y el cielo llovió a cántaros y la tierra produjo fruto. ¿Sí ven? La Biblia se asegura en enfatizar de que Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Él no era una persona especial, no era un ángel, no era algo así, no, él era una persona normal, un ser humano normal como usted y yo. Pero cuando él oró, esta clase de cosas sucedieron. Eso nos está mostrando el poder de la oración. Aun cuando la gente normal ora, si oramos fervientemente con fe, Dios dice que nos escuchará y sucederán milagros. Y cuando Elías oró, se cerró el cielo y no cayó lluvia por 3 años y medio. En la vida de Elías nos muestra muchas cosas acerca del tiempo del fin. Por ejemplo, este rey malo acá fue un presagio del anticristo, y su esposa Jezabel prefigura a la ramera en Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay una ramera que se sienta sobre las aguas. Es un ser espiritual que engaña a la gente para que cometan adulterio con el mundo y se aparten de Dios. Y Jezabel era alguien así. Jezabel trajo a los adoradores de Baales a Israel, hizo que muchas personas se apartaran de Dios y que cometieran adulterio espiritual. Y durante ese tiempo, cuando Elías estaba peleando contra Acab y Jezabel, no llovió por 3 años y medio. Eso también es un presagio de los últimos 3 años y medio de hambruna espiritual durante la gran tribulación. Recuerden, van a haber 7 años de tribulación, y esos 7 años se dividirán en 2, los primeros 3 años y medio y los últimos 3 años y medio. Y la Biblia dice que en los últimos 3 años y medio va a haber una hambruna espiritual donde no va a haber palabra de Dios que se proclame. Va a haber una sequía espiritual. Los 3 años y medio donde no llovió durante el tiempo de Elías es un presagio de esto. La vida entonces de Elías verdaderamente nos muestra muchas cosas acerca del tiempo del fin. Y también Elías fue una de las 2 personas que no murieron.
Remember that? ¿Recuerdan? ¿Quiénes fueron las dos personas en la Biblia que no murieron? Enoc y Elías, ¿verdad? In 2 Kings, En Segunda de Reyes 2:11 it says, "As dice, they were mientras going iba along, andando y hablando, he aquí apareció un carro de fuego y caballos de fuego, se separaron a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. See, Elijah did Si not die. Elías no murió, sino que ascendió al cielo vivo. So, Entonces, ¿podemos ir al cielo vivos? ¿Podemos ir vivos al cielo? ¿Será esto the posible? Bible clearly says La Biblia claramente dice que sí. what James Recuerden lo que dice Elijah was a man Santiago with faith, 5:17. Dice que Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra. Y Elías no murió. Not only does the Y Bible no say solamente that, la Biblia dice eso, dice que podemos ir al cielo vivos, sino que dice que si Adán no hubiera caído, actually God's original plan. ese era el plan original para nosotros. Cuando Dios creó a los seres humanos, no los creó para morir, los creó para tener vida eterna. Pero como Adán pecó y cayó, entonces la muerte vino al mundo a través de su pecado. But through the life of Enoch, Pero a través de la vida de Enoc y de Elías, Dios nos está recordando una vez más que este no es solamente una posibilidad, sino que es el plan original de Dios. Y la Biblia dice que en el tiempo del fin, cuando Cristo regrese, God will restore Dios restaurará ese plan original the living saints. para que los vivos no tengan que ver la muerte, sino que vamos al cielo vivos. That's what First Eso es lo que Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17 nos dice. says, Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí ven? Cuando Cristo regrese, primero los que creyeron en Cristo y murieron primero, ellos resucitarán primero, y luego nosotros que hayamos quedado vivos, permaneceremos vivos y seremos llevados en las nubes para encontrarnos con Jesús. Esto sucederá en el tiempo del fin. Si ven las similitudes entre la vida de Elías y la vida de la iglesia del tiempo del fin, hay muchas similitudes allí. Por eso es que la vida de Elías nos enseña lo que la iglesia del tiempo del fin necesita hacer. Y este Elías fue el que apareció con Moisés en el monte de la transfiguración. Recuerden, Jesús llevó 3 de sus discípulos y subió a un monte, y allí fue transfigurado delante de ellos. Dice que su rostro y su ropa resplandecía como el sol. En Lucas 9 del 30 al 31 dice, y aquí 2 hombres hablaban con él, y eran Moisés y Elías, quien apareciendo en gloria hablaban de su partida que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Por qué Moisés y Elías aparecieron? ¿Qué estaban haciendo con Jesús? Dice que hablaron sobre algo. ¿De qué estaban hablando? Estaban hablando sobre la partida de Jesús. La partida. ¿Qué significa esto? Estaban hablando de cómo Jesús iba a partir de este mundo. Aparentemente, no hay una sola forma, sino que hay varias formas de partir de este mundo. Y Moisés y Elías, cada uno representa una forma. Moisés representa una forma de partida y luego resucitar. Porque recuerden, Moisés murió antes de ir a Canaán. Él tenía que morir porque desobedeció. Y Elías representa que no hay que morir, sino él representa la transfiguración sin muerte, ir al cielo sin muerte. Entonces ellos estaban allí discutiendo con Jesús cómo Jesús iba a partir de este mundo. Y aparentemente Jesús tomó el camino de Moisés, él tuvo que morir por nosotros en la cruz, pero el camino o la forma en que se fue Elías, esa forma también está abierta para nosotros, y la Biblia claramente dice que es una forma, es un camino que se abrirá para los santos del tiempo del fin, que estén vivos cuando Cristo regrese. Y finalmente el profeta Malaquías, quien es el último profeta del Antiguo Testamento, él profetizó que Elías regresaría.
que Él regresaría. Right? In Malachi ¿Verdad? chapter En Malaquías 4, del 5 5 al 6 dice, this is what it says. These he are aquí, the last esas two son verses los of the dos Old últimos versículos del Antiguo Testamento. Y dice, aquí te voy a enviar a Elías el profeta antes de la venida del gran día y terrible del Señor. Y Él restaurará el corazón de los padres a sus hijos y el corazón de los hijos a sus padres, para que yo no venga y hiera la tierra con una maldición. Si ven, Dios dice, enviaré a Elías antes de ese día grande y temible del Señor. Ese día grande y terrible es el último día, es cuando Jesús regresa, el día del juicio. Entonces, antes de que ese día llegue, Elías vendrá. ¿Y qué hará Elías? Verso 6 dice que Él restaurará el corazón de los padres a sus hijos y restaurará el corazón de los hijos al padre. En otras palabras, el deber de Elías es reconciliar la relación de los hijos con el padre. Y ese es el deber que Juan el Bautista tenía que hacer. Ese era el deber de Juan el Bautista. Ahora, punto número 2. ¿Quién fue Juan el Bautista? Juan el Bautista era el hijo de un sacerdote llamado Zacarías. El nombre de su madre era Isabel. Él nació de Zacarías e Isabel. Y Juan el Bautista nació 6 meses antes que Jesús. Y no solamente eso, Juan el Bautista era pariente de Jesús. En Lucas 1:36 dice que la mamá de Juan el Bautista, Isabel, era pariente de María, la madre de Jesús. Entonces ellos eran como primos. Ahora, antes de que naciera Juan el Bautista, un ángel apareció a su padre y le dijo lo siguiente en Lucas 1:17. El ángel le dijo, Él es el que irá como precursor delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer que los corazones de los padres vuelvan a los hijos y los desobedientes a la actitud de los justos, para preparar un pueblo preparado para el Señor. Si ven, el ángel profetizó al padre diciéndole que Juan el Bautista sería el precursor del Mesías, que él vendría en el espíritu y el poder de Elías. Iba a hacer que los corazones de los padres se vuelvan a los hijos y de los hijos al padre. Ese era el trabajo de Elías y también era el trabajo de Juan el Bautista. En Lucas 1:76 dice que él irá delante del Señor a preparar el camino. El trabajo de Juan el Bautista era preparar el camino de Jesús. Y ese es básicamente el trabajo de la iglesia. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? Estamos aquí para preparar el camino de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Juan 1:23 dice, Juan el Bautista dice, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor. ¿Sí ven? Él es la voz del que está preparando el camino de Cristo. El problema es que Juan el Bautista hizo esto al principio, pero él murió temprano. Él se envolvió en política. El rey Herodes en ese tiempo estaba viviendo con la esposa de su hermano. Él había tomado a la esposa de su hermano y vivía con ella. Ilegalmente, era una cosa ilícita, una relación ilícita. Entonces Juan el Bautista reprendió a Herodes. ¿Y qué hizo Herodes? Él es el rey, él tenía poder. Entonces metió a Juan a la cárcel y finalmente lo decapitó, lo mató. Entonces Juan murió temprano, antes de haber cumplido con el trabajo que Dios le había dado. Piensen en esto. Imaginen, 2 personas están haciendo este trabajo juntos. A lo mejor en su trabajo, bueno, hay 2 personas trabajando en algo y una de las personas tiene un accidente o algo le sucede que lo incapacita y no puede hacer ese trabajo. Entonces ese otro que quedó solo tiene que hacer el trabajo de los 2. Entonces imagínense, es algo muy difícil. Usted a lo mejor en su corazón se quejaría y diría, pero ¿por qué se tuvo que accidentar? Ahora me toca a mí hacer el trabajo solo. Y eso básicamente fue lo que le tocó hacer a Jesús en ese momento. Sin preguntar de quién era la culpa, Juan el Bautista murió primero. Ahora Jesús tenía que hacer las 2 obras, los 2 trabajos él solo. Entonces cuando Jesús escuchó que Juan estaba encarcelado, Jesús hizo 3 cosas. Primero, Jesús se retiró a Galilea. Eso es lo que Mateo 4:12 nos dice.
Ahora, cuando Jesús oyó que Juan había sido detenido, se retiró a Galilea. ¿Qué significa esto? La palabra retiró en griego es anacoreo, que significa, es un término militar, que quiere decir cuando usted está peleando en la batalla tiene que retirarse. Eso es lo que significa. Él se retiró, él tuvo que retirarse. Y Galilea, en términos de hoy, es como un lugar por allá en el campo, bien retirado. En vez de predicar su mensaje en Jerusalén, que es el centro de Israel, Jesús tuvo que retirarse a Galilea. Segundo, Jesús proclamó el mensaje que Juan había estado proclamando. En Mateo 4:17 dice, desde ese momento Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí ven? Dice, desde ese momento. ¿Desde cuál momento? Desde el momento en que Juan el Bautista fue echado en la cárcel, Jesús comienza a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan y ahora Jesús tiene que predicar este mensaje. Y tercero, en tercer lugar, Jesús eligió a los 12 discípulos en ese momento. Jesús no había escogido a los 12 discípulos antes de este incidente. En Mateo 4, del 18 al 19, continúa en este mismo pasaje. Dice, mientras Jesús caminaba junto al mar de Galilea, había dos hermanos, Simón, que se llamaba Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban una red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, síganme, y los haré pescadores de hombres. ¿Sí ven? Jesús escogió sus 12 discípulos después de que Juan fue encarcelado, porque él necesitaba a alguien que reemplazara a Juan para hacer ese trabajo. Entonces, como Juan estaba en la prisión y luego murió, ahora Jesús tiene que hacer todas estas otras cosas. Pero en el texto de hoy Jesús dijo que Elías vendría y restauraría todas las cosas. Y luego Jesús dijo, Elías vino, y ese es Juan el Bautista, pero el problema es que antes de que él poder restaurar todas las cosas, murió. Entonces, si usted lee en todo ese versículo cuidadosamente, Mateo 17:11 está hablando en el tiempo futuro. Dice, Elías vendrá y restaurará todas las cosas. Y el verso 12 y 13 está hablando en tiempo pasado. Jesús dijo, Elías vino y era Juan el Bautista. Eso quiere decir que aunque Juan el Bautista vino como Elías, no pudo restaurar todas las cosas. No pudo cumplir la obra que Dios le había encomendado. Entonces, ¿significa eso que Elías volverá otra vez? ¿Será que Elías volverá otra vez? ¿O será que vendrá otro Elías? Porque alguien tiene que cumplir ese trabajo. Alguien tiene que hacer el trabajo que le fue dado a Elías. ¿Y cómo se va a cumplir eso? Entonces, gran punto número 3 es que la iglesia que trabaja con el espíritu y el poder de Elías. La iglesia que trabaja con el espíritu y el poder de Elías. ¿Quién va a cumplir ese trabajo que queda, ese trabajo de Elías o de Juan el Bautista, que Juan el Bautista no pudo cumplir? En el libro de Apocalipsis dice que va a haber una iglesia que hace esto. En Apocalipsis 11:6 dice, estos tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia durante los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces lo deseen. ¿Quiénes son estas personas? Estas dos personas se llaman los dos testigos. En Apocalipsis 11 están los dos testigos. Yo les he dicho antes que los dos testigos son la verdadera iglesia del fin de los tiempos. No son solamente dos personas, sino un grupo de personas, un cuerpo de personas. Y en Apocalipsis 11:6 dice que tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia. Eso fue lo que hizo Elías, ¿verdad? Entonces, ese poder es el poder de Elías. Y también tienen el poder para volver el agua en sangre, y ese es el poder de Moisés. Eso fue lo que hizo Moisés contra Egipto. Entonces, los dos testigos tienen el poder de Elías. Entonces, esto simboliza la verdadera iglesia del tiempo del fin, que trabajará con el espíritu y el poder de Elías. Y ellos terminarán el trabajo que comenzó Elías.
So in other words, En they're otras going to palabras, restore all ellos van a restaurar todas las cosas. Restaurar significa volver las cosas al estado original, al buen estado anterior, ya sea una relación. Si es una relación, cuando una relación se restaura, regresa a como estaba antes, en una buena relación. Eso es lo que Elías estaba supuesto a hacer y eso es lo que los dos testigos harán. So what kind Ahora, of ¿qué church? qué tipo de iglesia puede ser una iglesia así? Number one, Número uno, una iglesia que proclama la palabra de transfiguración. the unique thing about Elijah is La that cosa he didn't die. única, especial de Elías es que él no murió. Lo más importante de Elías es que él And no when the murió. second coming Y Christ cuando venga Jesucristo por segunda vez, los santos y la iglesia que esté viva, el día que Él regrese, ellos también no morirán. Ellos tampoco morirán. Entonces esa es la similitud entre Elías y la iglesia del tiempo del fin. Y cuando ese tiempo se acerque, se proclamará la palabra de la transfiguración y esa van a ser una de las señales del tiempo del fin. Cuando la palabra de la transfiguración sea proclamada, es una señal que dice, que nos está diciendo que la venida de Cristo es eminente. Secondly, Segundo, it's a church es una iglesia que cumple el ministerio de la reconciliación. Elijah's El deber de Elías era volver el corazón del padre hacia los hijos y de los hijos hacia el padre. and that duty now Y ese trabajo ahora ha sido pasado a la iglesia del tiempo del fin. so in En 2 de Corintios 5, del 18 al 20, dice, ahora bien, todas estas cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no contando sus delitos contra ellos, y nos ha encomendado la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios suplicara por medio de nosotros. Te suplicamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si ven, primero Cristo nos reconcilió con Dios y luego dice que Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora es nuestro trabajo, nuestro deber reconciliar al mundo con Dios el Padre. we have to be Tenemos que ser that mediator, ese mediador restore the relationship para restaurar la relación entre Dios Padre with the people of this world. y la gente de este mundo. So how can we do this? ¿Cómo podemos hacer esto? The Bible tells La us Biblia that nos we dice accept que cuando aceptamos la palabra de Dios, also accept Dios también nos acepta a nosotros. Cuando aceptamos por fe la palabra que Él nos da, Él nos acepta a nosotros. And also the Bible Y says también la Biblia dice que cuando nosotros nos apartamos del mundo, that is when God, ahí es cuando Él nos acepta, okay? ¿verdad? As we read last week, Como leímos la semana pasada, les voy a leer una vez más, 2 de Corintios 6, del 17 al 18. 2 Corinthians chapter Segunda de Corintios 6, del 17 al 18 dice, salid pues de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, says the Lord. y no toquéis lo Do not inmundo, touch what is unclean, and y I te will- daré la bienvenida. and I will be Yo seré a para father. ustedes un padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. See? God Si says, ven, "Come out of Dios the dice, world, salid de en medio de ellos, quiere decir, salgan del mundo, sean apartados, y luego yo les daré la bienvenida, o sea, los aceptaré, y no solamente nos aceptará, luego Dios dice, seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos. So the first step Entonces el in primer reconciling paso para our reconciliar nuestra relación con Dios Padre es ser apartarnos del mundo. Eso es lo más importante, ese es el primer paso. Luego Dios nos aceptará. in James chapter En Santiago 4, 4:4 dice, ustedes adúlteras, do you not know ¿no that saben que la amistad con el mundo es hostilidad hacia Dios? toward God? Por Therefore, tanto, whoever quien wishes quiera to ser be amigo friends del of the mundo world se hace enemigo de Dios. is an enemy of God. See that? ¿Sí ven? Can't have both. No podemos tener los dos, no podemos tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. And try to Y tratar de así, maintain both. de mantener esas dos relaciones, eso no va a funcionar. It's going to tear you apart. Eso nos va a destrozar. El primer paso para reconciliar la relación con el Padre es primero apartarnos de este mundo, ser apartados, darle la espalda al mundo. Otherwise, it's not going to happen. O si no, no va a suceder.
Now we are living in Estamos this world. viviendo en este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos apartarnos del mundo? ¿Cómo podemos separarnos del mundo? ¿Cómo podemos vivir en este mundo y al mismo tiempo no ser unos del mundo? That's a very difficult thing. Es algo muy It's not difícil, ¿verdad? No es fácil. However, the Bible Sin says embargo, la Biblia nos God's dice grace que con la is gracia de Dios es posible. through word and A prayer. través de la palabra y la oración necesitamos hacer el esfuerzo para apartarnos de este mundo. And that's the purpose of Y ese es el propósito de la iglesia. the church is the La iglesia es la comunidad del pacto en la cual podemos hacer esto todos When you do juntos. something by yourself, it's Cuando hard. hacemos algo por nosotros mismos es difícil. Cuando estamos solos tratando de resistir la tentación y estar apartados solos va a ser muy difícil. However, within this Sin embargo, con esta comunidad llamada la iglesia, podemos trabajar juntos, podemos animarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Si una persona está débil, la podemos ayudar a levantar, podemos ser responsables los unos por los otros. the purpose of the Entonces, el propósito de la iglesia, ese es el propósito de la iglesia, es una comunidad en la cual podemos asistirnos los unos a los otros para poder ser apartados del mundo. La iglesia tiene que ser ese lugar de refugio del mundo. there will be many more Van a haber souls out muchas there almas allá afuera as we approach the end a time. medida que nos acercamos al fin, que van a estar heridas por el mundo, van a estar desilusionados por las cosas de este mundo y van a querer encontrar a Dios, van a querer buscar a Dios. ¿A dónde pueden ir? Si se sienten así, ¿a dónde pueden ir? A la iglesia, ¿verdad? Tenemos que estar aquí para ellos. Necesitamos abrir, necesitamos aceptar a esa gente cuando llegue, para que ellos con nosotros podamos estar apartados del mundo y podamos ser hijos de Dios y Dios será el Padre de ellos también. Y todo eso sucede aquí en la iglesia. The duty that God Ese es el trabajo que Dios nos ha dado. So I pray that in Oro que en el año 2021 fulfill this duty. cumplamos con este trabajo como la iglesia May Evergreen. we first and foremost Y primero, que todos nosotros, individuos, nos apartemos del mundo para reconciliarnos con nuestro Padre. Y además, luego después de eso, cumplamos también el ministerio de reconciliación que Dios nos ha dado. Cuando podamos poder traer esas almas que están allá afuera, que están buscando a Dios, y podamos guiarlas a la iglesia para que ellos también puedan llamar a Dios Padre. pray that Oro que esta bendición esté sobre cada uno de nosotros en este año y sobre esta iglesia. Que podamos ser la verdadera iglesia del tiempo del fin, que podamos ser un lugar de refugio hurt donde los heridos y las almas perdidas puedan venir e encontrar al Padre Celestial. Oro esta bendición sobre ustedes y sobre todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Oremos. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, te damos gracias por tu gracia y tus bendiciones. we thank you for Te damos calling gracias us, por sending us, llamarnos y and apartarnos inviting us y invitarnos a tu iglesia so that we could be part para of que podamos ser the household of parte God, de la which casa we de call Dios en home. la cual te podemos llamar And we are Padre. now your children. Y ahora somos tus hijos. Father God, Padre Dios, help us to ayúdanos a verdaderamente ser diligentes aún más ahora, para que a través de la oración y la palabra podamos ser santificados y consagrados de este so that mundo, our relationship para que with nuestra our Father relación may con be nuestro strengthened. Padre se May we fortalezca now y que ahora accomplish the ministry of cumplamos con el reconciliation. ministerio de la reconciliación que tú nos has dado. Ayúdanos a abrir las puertas de esta iglesia, a abrir nuestros corazones, para que podamos darle la bienvenida a cualquier alma que te esté buscando. Ellos puedan encontrarte aquí, que ellos puedan convertirse en tus hijos aquí, que puedan convertirse en la parte de la familia aquí en la iglesia. Y oro que tú permitas que esta iglesia Evergreen y derrama sobre nosotros la sabiduría y la fortaleza y la habilidad para poder hacer esto y ser un lugar de refugio de este mundo, para que este sea un verdadero refugio del tiempo, en el tiempo del fin. Por favor, recuerda a cada familia que está representada aquí hoy, cualquiera sea sus peticiones, tú las conoces, escucha sus oraciones, contesta sus peticiones, llena sus corazones con tu gracia, consuélalos si están heridos, sánalos si necesitan sanidad, y oro que tu gracia camine con ellos a través de esta semana para que ellos puedan vivir una vida que sea victoriosa en Jesucristo. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que nos has dado, y en este momento queremos repagar por todas las bendiciones que tú nos has dado con una pequeña ofrenda. Oro que tú recibas esta ofrenda, la aceptes con gozo y bendice cada mano que ha dado,
their lives para may que be sus filled vidas with estén abundant llenas de blessings de where abundantes nothing is lacking. bendiciones, donde no falte Thank you for nada. everything. Te damos gracias All por these todo y things in the oramos name of our todos en Lord el nombre de nuestro Señor Jesucristo con acción de gracias. Amén. Let's give glory to God with our applause. Démosle gloria a Dios con nuestro aplauso. Please turn to hymn number 245. Himno